Ok. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Erika Vázquez. Yo colaboro con el Laboratorio de Ficología Aplicada, estoy como investigador postdoctoral por ahora, y también con el Laboratorio de Ficoquímica Marina, con los doctores Daniel Robledo y Yolanda Freire. Y pues les voy a platicar un poquito acerca de los proyectos que hemos estado realizando aquí en CIMBEX en colaboración con otras instituciones. Y voy a empezar con una muy breve introducción acerca de toda esta temática del sargazo, ¿no? Pues como ya todo el mundo sabe, desde 2011 empieza a haber una serie de reportes sobre afluencias masivas en toda la región del Atlántico tropical y toda la región del Caribe. Sin embargo, bueno, estas arribazones sí quiero mencionar que han existido desde siempre, que representan un fenómeno natural y de hecho pues tienen importancia ecológica, pues son la única fuente de, bueno, son una fuente importante de ingresos de nutrientes al ecotono marino terrestre. Y de estos arribazones pues dependen también muchas especies de animales e incluso la vegetación de la duna costera, que estas arribazones dan un aporte de nutrientes, ¿no? Entonces no siempre ha sido una problemática, se han convertido en una problemática debido a la abundancia excesiva y a la frecuencia con la que esta biomasa llega. Y de hecho pues no todo es sargazo, ¿no? También desde 2011 se han ido reportando proliferaciones masivas y arribazones en otras partes del mundo de otro tipo de algas marinas, algas verdes, rojas y algunas otras pardas diferentes al sargazo, ¿no? Entonces, pues esto es como para ampliar un poquito esta visión de sí, en efecto, ahí tenemos algunas fotos de estas arribazones masivas en España, en China, y en algunos sitios esto se aprovecha, por ejemplo, en España, el oro rojo es una especie de alga roja llamada Gelidium, de la cual se extrae agar, y ahí pues se pelean por recoger esta biomasa para aprovecharla, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en particular en la región del Caribe, en 2011 empieza toda esta situación y esta problemática. Ya me imagino que, bueno, ya todo el mundo habrá pues visto toda esta parte de las posibles causas relacionadas con cambios en los patrones de corrientes, con aumento de nutrientes. Y en particular, pues aquí en el Caribe mexicano, el primer evento de afluencia masiva será en 2014-2015 y el segundo reporte de afluencias masivas empieza en 2018 y no ha parado, ¿no? Hasta la fecha han seguido llegando estas cantidades atípicas a la región con afectaciones ecológicas y socioeconómicas. Y algo que vale la pena mencionar es que de los 860 kilómetros aproximadamente que tiene la extensión de las costas de Quintana Roo, el manejo se hace principalmente en 170 kilómetros que corresponden al área turística y que es pues lo que actualmente se le está dando mucha atención, pero hay muchas otras zonas que están siendo descuidadas, por decirlo de alguna manera. Pues en las diferentes salidas que hemos hecho hemos ido viendo distintas problemáticas en aquellas localidades en donde se da manejo diferentes a las que hay en donde no se da manejo. Por ejemplo, en localidades con manejo, pues está el tema del ingreso de maquinaria pesada, que lo que hace es comprimir y compactar la arena. A la hora que se recoge el sargazo de la arena, pues se lleva mucho sedimento, mucha arena pegada. Los porcentajes de remoción indican que hay del 40 al 60% de arena ahí en esa biomasa que se recoge. Se han colocado barreras de contención que no han resultado efectivas, hay hundimiento de la biomasa que se acumula en estas barreras y estos sitios también de disposición de la biomasa pues no están regulados, entonces hay lixiviados que se filtran al manto freático. Entonces una serie de problemáticas aún cuando hay manejo. Cuando no hay manejo, pues es igual o peor, porque entonces lo que tenemos son estas acumulaciones masivas en donde la biomasa empieza a descomponerse, el agua se pone todo de color chocolate y si nosotros medimos oxígeno, por ejemplo, vemos que hay una disminución muy fuerte en los niveles de oxígeno, generando condiciones de hipoxia o anoxia, exceso de materia orgánica particular y de nutrientes, y por lo tanto hay disminución de la luz que está penetrando en la columna de agua y eso afecta entonces las comunidades bentónicas de vegetación marina como los pastos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo? Bueno, en México, en la costa de Quintana Roo han surgido diversas propuestas para aprovechar y también para mitigar esto, ¿no? Hay distintas propuestas que tienen que ver con el uso, ya hay algunas empresas pioneras que han surgido, algunas otras a nivel piloto que están tratando de aprovechar este recurso.
Igual ha habido estrategias de mitigación como las barreras de contención, otras que han sido un poco más exitosas, que estaban probando estas barreras de desviación, no tanto para contener, sino para guiar la biomasa hacia un sitio donde se aspire directamente del mar. Y bueno, diferentes cuestiones, sin embargo, no ha habido éxito realmente en la contención del fenómeno. Y bueno, pues esto tiene que ver con que, como decíamos, es una problemática muy compleja en la cual la magnitud de la biomasa que arriba las costas excede cualquier capacidad de respuesta que se haya podido dar hasta ahora. Hay diferentes territorios involucrados, estamos hablando de un problema a escala regional, no es nada más México el país afectado, y eso también complica más todo el panorama. Y la información que había cuando empezó a llegar esto a las costas mexicanas, pues era muy escasa, ¿no? Ahora estos últimos años ha surgido mucha más información, pero seguimos estando como escasos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abordar este fenómeno que es sumamente complejo? Bueno, pues hay diferentes fases que serían como las ideales para irlo abordando. En principio creo que seguimos en una fase exploratoria en donde, pues como decían hace ratito, estamos generando conocimiento, los diferentes grupos de trabajo, para atender cosas básicas como qué cantidad de biomasa llega, cómo está compuesta esa biomasa, cuál es la composición bioquímica, cuál es el origen, causas, qué factores ambientales determinan que esa alga esté proliferando de esa manera. Entonces estamos como empezando a construir todo este conjunto de conocimientos que se requieren para llegar a otras etapas como la de valorización, donde ya podemos detectar aplicaciones potenciales o incluso identificar algunos servicios ecológicos, ¿no? Y esto, bueno, pues nos llevaría entonces a plantear estrategias de manejo, de aprovechamiento, pero basados en todo ese conocimiento que se está generando, ¿no? Como el ejemplo que estábamos hace ratito con la aplicación que están trabajando del Collective View, el designar estos sitios prioritarios basados en información científica de calidad. Entonces, bueno, eso también va a permitir generar normatividad adecuada, regulaciones. Ya lo que es muy importante es que creo que esto se tiene que hacer no nada más a través de trabajo multidisciplinario, sino también interdisciplinario y transdisciplinario para estar colaborando con otros sectores, porque lo que sí nos hemos dado cuenta que está pasando es que la información que generamos en la academia no llega a los sectores pues interesados, ¿no? Por ejemplo, a turismo, no llega al gobierno incluso. Entonces se queda como en el paper y no hay ese intercambio de información. Entonces es muy importante esta parte de la colaboración transdisciplinaria y también la colaboración a nivel internacional, porque pues estamos viendo que hay afectación en varios territorios, ¿no? Entonces en ese sentido, pues lo que quería era platicarles un poquito de los proyectos que se han realizado aquí. Este fue un proyecto que tuvimos de 2017 a 2020, valorización de la biomasa de regazón de sargazo, en el Laboratorio de Ecología Aplicada, Fitoquímica Marina y algunos otros de laboratorios como Ecología Humana, que también estuvo colaborando con nosotros la doctora Julia Fraga, el CIGNOR y el Centro GEO. El objetivo del proyecto pues, fue monitorear y caracterizar tanto a nivel espacial como temporal estos arribazones que llegan a las costas de Quintana Roo. Cosas como abundancia, composición de especies, composición bioquímica y algunas especies asociadas, por ejemplo, de hidrozoos, también se estuvo trabajando toda esta parte, caracterización taxonómica de especies, crecimiento y fisiología, que en un momento más Ronald les va a contar un poquito más al respecto de lo que se ha hecho, y la parte de impacto ambiental y social, que estuvo la doctora Julia en esa parte, ¿no? Entonces, muy someramente, nada más para presentar un panorama general de algunos de los resultados que se obtuvieron como parte de este proyecto, es la variación espacial en esa biomasa de arribazón, ¿no? Entonces, se usaron herramientas de percepción para ver si había biomasa flotante, estimar coberturas superficiales y luego en campo corroborar que eso que estaba arribando realmente era sargazo y se estimó la abundancia, ¿no? Lo que observamos en este estudio que se hizo en 6 localidades desde las costas de Tulum hasta Cancún es esto que les comentaba hace rato de que hay realmente diferencias en la forma en la que se acumula el alga en los diferentes sitios. Hay sitios donde se acumula mucho y otros donde se acumula menos y esto está pues muy relacionado con las condiciones geomorfológicas e hidrodinámicas del sitio.
e incluso la presencia, por ejemplo, de estas franjas de la barrera arrecifal que pueden tener relación con que se acumule o no más la biomasa en algunas localidades, ¿no? Otra cosa que observamos es que la composición de especies también varía de una localidad a otra. Si bien los mayores porcentajes de abundancia de esa biomasa es especies del género sargazo, especies pelágicas en particular, que va del 78 al 100% de la biomasa, hay otro componente que tiene que ver con elementos bentónicos que están en el fondo del mar y que por efectos de corrientes, vientos, se desprenden y se mezclan con esta biomasa pelágica, ¿no? Y esos elementos bentónicos dependen mucho de la localidad y las comunidades bentónicas que estén allí. Entonces es un componente altamente variable y esto es importante porque ahorita vamos a ver también que eso puede determinar la composición química de la ribazón. Entonces, otra cosa que hicimos es que queríamos ver ahora no nada más cómo cambiaba espacialmente todo esto, sino cómo cambiaba temporalmente. Entonces, seleccionamos un sitio de estudio y ahí hicimos monitoreo durante 18 meses para evaluar cómo era el cambio en composición y abundancia, ¿no? Lo que vimos es que, bueno, lo hemos visto todo el mundo reportado, hay una variación estacional en términos de la abundancia que llega, pero esta variación puede ser incluso interanual, es decir, normalmente, como decían hace un momento, el sargazo se acumula mucho en la época de verano, pero hay años como 2019 en donde tuvimos dos picos muy grandes de acumulación, que fue enero-febrero, y después en la época de verano, mayo, junio, julio, ¿no? Entonces, esta variación interanual hace que este fenómeno sea pues, completamente errático, ¿no? Incluso de un año a otro. En términos de la composición de especies y cómo cambia a lo largo del año, también hay variación. Hay patrones diferentes estacionales de la abundancia de las especies, en donde algunas, por ejemplo, como fruitas, que son las dominantes, están mucho más abundantes en la época de lluvias. Otras como nata, una de las natas, por ejemplo, son más abundantes en secas y otras más abundantes en la época de norte. Entonces se comportan de manera distinta y eso tiene que ver también con sus capacidades, con las capacidades de respuesta de las especies. Hay nuevamente un componente bentónico ahí involucrado, que en la época de invierno pues representa el 100% de la biomasa. Si nosotros vamos en invierno, en realidad lo que vamos a encontrar son pastos marinos y no tanto sargazo pelágico. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque, como les decía, eso va a determinar la composición bioquímica de la ribazón. La abundancia relativa de las especies, ¿por qué? Porque cada una de esas especies pues tiene elementos diferentes, ¿no? Y una composición distintiva. Entonces, parte de lo que se hizo y se sigue trabajando por todo el equipo de trabajo es la composición bioquímica de la ribazón, ¿no? Analizamos desde composición proximal, elemental y algunos compuestos de interés como alginatos, fucoidano. Y este análisis, por ejemplo, se hizo en diferentes localidades con la biomasa de especies pelágicas de sargazo, solamente la mezcla. Y entonces, bueno, se vio que en realidad la biomasa que llega en las diferentes localidades en términos bioquímicos es muy homogénea. Hay algunas diferencias espaciales en contenido de cenizas, de carbono, de algunos metales como arsénico, por ejemplo, pero en general es muy homogénea. Y algo en lo que se sigue trabajando es ahora ver cómo cambia esta composición bioquímica de cada una de las especies ya a nivel individual y a lo largo del tiempo. Eso es algo en lo que todavía se está trabajando, ¿no? Otra cosa que ha salido de estos proyectos es que pues nos hemos dado la tarea de hacer la caracterización morfológica y la descripción taxonómica de cada una de las especies de sargazos, tanto pelágicos como bentónicos, que arriban en las costas de Quintana Roo. Y pues encontramos a los tres taxones de sargazos pelágicos, pero también encontramos 6 taxones más de sargazos bentónicos que aparecen en menor proporción, pero que están ahí presentes, ¿no? Y con esto, bueno, se construyó una herramienta de divulgación de la ciencia que se llama Sargazoom y que ustedes la pueden descargar, está gratuita para Android y iOS y tiene información general sobre arribazones, vínculos de interés de diferentes instituciones que están trabajando en el tema y tiene también una guía ilustrada para identificar a las especies que te va guiando paso a paso con
imágenes, ¿no? De los caracteres, y entonces, bueno, al final hay una descripción de cada una de estas especies que forman las arribazones. Algunas otras colaboraciones, por ejemplo, con CIGNOR, permitieron estudiar algunos animales epibiontes que están sobre el sargazo, como los hidrozoos, por ejemplo, y que son importantes porque son los responsables de que a algunas personas el sargazo les cause irritación. No es necesariamente el alga, sino son estos organismos que son parientes de las medusas y que, bueno, se identificó que hay diferentes coberturas y diferentes especies de hidrozoos creciendo sobre las distintas especies del sargazo, ¿no? Y bueno, algunos de los proyectos que actualmente están vigentes en los que seguimos trabajando son este proyecto de colaboración internacional con Francia, SAFE-SEA, en donde el Laboratorio de Ficología participa en la parte de valorización y de la composición bioquímica y en la parte también de entender cuál es la influencia de los factores ambientales sobre el crecimiento y la fisiología de los sargazos, que es lo que en un momento más mi compañero les va a platicar. Y otro proyecto que, bueno, este ya no es aquí en CIMES propiamente, pero es un proyecto en el que he estado colaborando con la UNAM, también de colaboración internacional con la Universidad de Greenwich, y es un proyecto de ciencia ciudadana que se llama Big Sea Research, que aquí en México, bueno, hemos nombrado como Ciencia en Acción, Ciudadanos Navegando en el Arribazón, y el proyecto tiene como el objetivo principal de involucrar a las comunidades locales para que ellos, pues, también puedan hacer monitoreo de estos arribazones, y que conozcan su recurso y que haya esta retroalimentación con la comunidad local y la academia, ¿no? Al final son ellos también los que enfrentan todos los días la problemática y les decía que es como importante. Este proyecto tiene dos ejes, el eje educativo y el eje biológico, en donde la idea es monitorear a largo plazo arribazones en términos de abundancia, pero también de la composición y las abundancias relativas de las especies, ¿no? Así como identificar algunas especies de interés potencial. Entonces, en este proyecto, bueno, ya llevamos un año trabajando, hemos generado algunos materiales didácticos con otras guías de investigación, que son los protocolos para el monitoreo, y guías de identificación de especies que están a nivel de divulgación, con descripciones sumamente sencillas, pero detalladas de las especies en arribazones, no solo de Puerto Morelos, tomamos también la localidad de Cizal aquí en Yucatán, justo para ver ese comparativo en donde los arribazones de Yucatán son muy diferentes a los de Quintana Roo, ¿no? En términos de la implementación, pues ya se implementó el primer taller de capacitación y llevamos ya 3 meses de monitoreo con los ciudadanos que son 100% voluntarios y que han estado colaborando con nosotros. Y unos resultados que se han generado hasta ahora, resultados de los ciudadanos de estos 3 meses, en donde ya vemos cómo va cambiando la abundancia y también la composición, ¿no? Y ha sido interesante ver cómo los chicos que están colaborando con nosotros, pues aprenden a identificar las especies bastante rápido, ¿no? Es un modelo colaborativo, entonces nosotros trabajamos con ellos y es un trabajo asistido, ¿no? Estamos en realidad colaborando ahí de cerca. Entonces, pues esto era más que nada para presentarles todos estos proyectos que se han estado haciendo. Algunas consideraciones importantes que hay que tener en mente es que es bien importante continuar con estos monitoreos a largo plazo para saber cómo este fenómeno está cambiando, que la composición de especies es muy importante para temas de manejo y de aprovechamiento, porque nos va a determinar eso, cómo se puede usar el alga, pero también el proceso de descomposición, que depende de composición bioquímica y que a su vez depende de las especies que están presentes, ¿no? Por ejemplo, los pastos marinos pues tienen una composición muy distinta a la de las macroalgas pardas y eso es importante en términos de manejo. Por otro lado, pues al ser un fenómeno errático, este tema del aprovechamiento se vuelve complejo porque no hay pues empresa que quiera animarse a hacer algo con el sargazo si no sabemos si mañana va a haber biomasa o no va a haber biomasa. Entonces, aquí es importante también, a lo mejor, ir pensando en desarrollar algunas estrategias de estabilización de la biomasa fresca en aquellos periodos que llega abundantemente para su uso posterior, pero también en modelos o propuestas de aprovechamiento que incorporen alternativas para justo los meses en los que el sargazo no llega, ¿no? Que puedan ser como estos esquemas mixtos. Y bueno, finalmente, en términos de la estrategia de abordaje,
pues yo les decía hace un momentito que lo ideal sería como hacer esta fase exploratoria, luego la fase de valorización y luego la de manejo. Sin embargo, pues lo que estamos viendo es que estas fases están ocurriendo de manera simultánea por la urgencia que tiene Quintana Roo también de resolver esta situación. Pero eso pues es una ventaja también, porque entonces nosotros podemos ir tomando las experiencias previas de cada uno de estos actores que están involucrados y que están haciendo, a lo mejor instalando barreras o usando para hacer tabiques de sargazo, etcétera, etcétera, para ir retroalimentando hacia dónde es necesario que la academia guíe sus esfuerzos de investigación y también hacer estas colaboraciones que permitan como pues, potenciar los recursos y no estar haciendo como duplicidad de trabajos cuando el recurso que tenemos en ciencia es muy escaso, ¿no? Entonces, incorporar a las comunidades locales también es elemental en esta parte. Y, bueno, algunas de las líneas de investigación que actualmente están activas es la que les decía de variación temporal en la composición bioquímica por cada una de las especies, la parte de metodologías de extracción de compuestos mediante algunas tecnologías sustentables, la parte de fisiología y crecimiento de las especies pelágicas de sargazo para determinar factores claves para la proliferación del alga y el crecimiento, y pues el monitoreo de arribazones a largo plazo que esperamos pueda seguirse llevando a cabo, porque a veces pues, los proyectos cortan y se queda hasta allí el monitoreo, ¿no? Entonces esto creo que sí es bien importante darle continuidad. Ya todo por mi parte. No sé si tenga algo. Sí, pues muchas gracias y muchas felicidades. Ya descargué Sargazo. Ya estaba aquí, no estaba. El comercial. No estaba en otro, no estaba en el WhatsApp, estaba en Sargazo, ya lo descargué. Bueno, la verdad es que para mí, pues ya Sargazo va a ser una consulta obligada porque como empezamos a tratar este tema desde una perspectiva, pues como global, no viendo Sargazo como una sola cosa, de repente, pues, cada paso pues, nos ha ido exigiendo a Javier y a mí aprender un poquito más de la parte biológica, y creo que con lo que me compartiste ahorita y esto, pues ya vamos a ir afinando algunos detalles en nuestro léxico. Ya aprendimos palabras nuevas. Y pues muchas gracias y felicidades. Me llama la atención la parte esta donde la ciudadanía está aprendiendo a diferenciar entre los diferentes tipos de sargazo que hay. ¿Es posible hacer esto a través, digamos, de una foto? Entiendo que hay gente que está en la Universidad de la Florida que tienen este proyecto de Picolec, que bueno, el tipo es más grande, pero que tienen una parte de aplicación donde justamente ellos quieren a través de imágenes saber de qué especie se trata. Es posible hacerlo porque entiendo, o sea, por lo que veo en las fotos, pues están así como con los racimos de sargazo, ahí como bien, de repente es posible hacerlo con una imagen. Sí, solamente que hay algunas complicaciones. De hecho, la Universidad en el Museo de Historia Natural de Inglaterra, es un proyecto que ellos empezaron a desarrollar, en donde los ciudadanos toman fotos de las especies, las identifican y luego hay un científico que hace la validación de esa identificación que los ciudadanos hicieron. Todo se maneja así. La idea era replicar aquí en México este proyecto. Sin embargo, aquí nos topamos con mucha problemática en términos de que no todos los ciudadanos tienen teléfonos que les permitan tomar la foto, almacenarla y enviarla para la cantidad de especies que llegan a salir en alguna época. No todo el mundo tiene estos celulares buenos con cámara, entonces sí teníamos un problema de cuestión tecnológica en donde no toda la sociedad tiene acceso a algunas herramientas y eso nos complicaba. Entonces nosotros tuvimos que ajustar y modificar un poco el proyecto, de tal manera que hicimos el curso de capacitación y entonces mes con mes nosotros vamos con el grupo de ciudadanos, ellos hacen la colecta solos porque ya saben cuál es el protocolo, tienen las guías, ellos identifican solos y después nosotros hacemos esa validación in situ, precisamente por estos problemas que había en tecnología, ¿no? Ahorita hemos estado trabajando con gente de bachillerato principalmente y
ahorita para finales de mes volvemos a repetir curso de capacitación, pero ya se va a abrir a público general que vive en la localidad y que está interesado en participar, ¿no? ¿Qué características debería tener? Imagínate que partes de la base que tienes, o sea, nosotros que tenemos un montón de información y que eventualmente también hacemos recolecta de datos. Entonces, ¿qué características debería tener, digamos, la imagen para que pudiera ser